Se distinguen 4 etapas de la historia constitucional: la originaria, la revolucionaria, la decimonónica y la de entreguerras. Dentro de estas 4 etapas se señalan diversos modelos constitucionales que se pusieron en planta y las doctrinas que los inspiraron. La primera etapa, también conocida como el nacimiento del constitucionalismo, surge en la Gran Bretaña de 1688 a 1776. Se desarrolla en Inglaterra desde comienzos del siglo XVII hasta la época de la emancipación de las colonias americanas, con una fecha clave en medio, la gloriosa Revolución de 1688. En los documentos más importantes, como el Bill of Rights de 1689, se formulan 2 principios básicos del derecho público británico, todavía en vigor: el Rule of Law, o Estado de Derecho, y la soberanía del Parlamento. De acuerdo con estos 2 principios, los revolucionarios de 1688 vertebran la primera monarquía constitucional del mundo, cuyo fundamento se hallaba en el consentimiento de la nación representada por el Parlamento, aunque éste siguiese reconociendo a Guillermo de Orange amplios poderes en la esfera ejecutiva e incluso en la legislativa, al poder vetar las leyes aprobadas por los lores y los comunes. En realidad, el rey que emerge de la Revolución de 1688 no solo reinaba, sino que también gobernaba. Téngase presente que los hombres que hicieron esta revolución estaban tan lejos del absolutismo monárquico como de la república. Querían un rey robusto, con política propia, aunque para llevarla a cabo tuviese necesariamente que recabar el concurso del Parlamento, al que correspondía aprobar las leyes, y por tanto los impuestos, así como exigir la responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo a través de un complicado procedimiento, el impeachment. Un procedimiento que en ningún caso podía dirigirse contra el rey, dada su irresponsabilidad jurídica y política, que exigía que todos sus actos fuesen refrendados por sus ministros, según las máximas King cannot do wrong y King cannot act alone. El rey, por otra parte, ya no podría intervenir en el ejercicio de la función jurisdiccional, que se le encomendaba a unos jueces independientes e inamovibles, a quienes se confiaba la misión de proteger los derechos individuales, como el de habeas corpus, el de petición, el de portar armas y la libertad de imprenta. Es preciso tener en cuenta que desde la entronización de los Hanover en 1714, diversas reglas no escritas, conocidas más adelante como convenciones constitucionales, fueron alterando las bases constitucionales de la Revolución de 1688. Es necesario distinguir 2 modelos: el que diseñaba la Constitución formal y el que articulaba la Constitución material. El primero, sustentado doctrinalmente en la Lockeana teoría de Balanced Constitution, retocada más tarde por Bolingbroke, Blackstone y Paley, era un modelo monárquico constitucional. El segundo, defendido por Burke y Fox, era un modelo monárquico parlamentario. En rigor, el debate que tuvo lugar dentro y fuera de la Gran Bretaña acerca de ambos modelos, ya sea para rechazarlos o para aceptarlos, representa una parte importantísima de esta historia. La segunda etapa, también conocida como el constitucionalismo revolucionario, surge en los Estados Unidos, en Francia y el mundo hispánico de 1776 a 1814. Inicia en 1776 con la independencia americana, prosigue con la Revolución Francesa de 1789 y culmina con las Cortes de Cádiz, abarcando así las 3 fases de la Revolución Euroatlántica, de la que surgiría una pluralidad de naciones independientes y republicanas, tanto en la América anglosajona como en la hispánica. Durante esta etapa, los textos constitucionales americanos y franceses se inspiran sobre todo en el iusnaturalismo racionalista, fuente primordial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración de Derechos de Virginia y de la Declaración Francesa de 1789, con sus referencias al estado de naturaleza, al pacto social, a los derechos naturales e inalienables del hombre y a la soberanía del pueblo o de la nación. En la Constitución española de 1812,
Origen del constitucionalismo hispánico. El justnaturalismo está más matizado, al fundamentarse en una supuesta tradición medieval liberal, laboriosamente exhumada por Martínez Marina y a la que se remite una y otra vez el extenso y enjundioso discurso preliminar, en cuya redacción destacó la pluma de Agustín Argüelles, fruto del fuerte influjo que el catolicismo ejerció sobre los diputados de las Cortes de Cádiz. El impulsor del constitucionalismo es un liberalismo radical, aunque no democrático, que exaltaba la libertad individual sin cerrarse del todo a la igualdad. Un liberalismo antiaristocrático y antimonárquico, aunque en Europa se viese obligado a aceptar la monarquía. Una monarquía, eso sí, en la que el monarca pasaba a ser siervo del parlamento, de un parlamento monocameral, como aconteció en la Francia de 1791 y en la España de 1812. Los dos modelos constitucionales más influyentes fueron obra de la Convención de Filadelfia y de la Asamblea de 1789. El primero de ellos cristalizó en la todavía vigente Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada en 1787, a la que se le agregó en 1791 un Bill de Derechos, propuesto por Madison, en donde se reconocieron la libertad religiosa, de expresión y de imprenta, el derecho de reunión y de portar armas, la inviolabilidad de domicilio y correspondencia y una larga lista de garantías procesales. Desde un punto de vista organizativo, el modelo americano ponía en pie una república inspirada en la soberanía popular y vertebrada de acuerdo con una rígida separación de los poderes, de donde nacería el sistema presidencialista de gobierno. La jefatura del Estado y del gobierno se atribuía a un presidente de la República, elegido por el cuerpo electoral, aunque de forma indirecta. El poder legislativo a un Congreso bicameral compuesto de la Cámara de Representantes y del Senado, y el poder judicial a unos jueces y tribunales presididos por el Tribunal Supremo. Pero, además, la Constitución de 1787 establecía una distribución federal que consagraba un difícil compromiso entre los partidarios de reforzar los poderes de la Federación, como Hamilton y Madison, y los que abogaban por mantener unos estados robustos, como Jefferson. Last but not least, el modelo americano sancionaba el valor normativo de la Constitución y, por tanto, de los derechos que a partir de 1791 tal Constitución reconoce. La Declaración de 1789 comenzaba afirmando la igualdad natural de los hombres, esto es, no que los hombres debían ser iguales, sino que en efecto lo eran. Estos principios, interpretados de acuerdo con las doctrinas de Rousseau, más que con las de Montesquieu, se convirtieron en los grandes pilares de la Constitución de 1791, aprobada por la Asamblea Constituyente el 3 de septiembre y aceptada por el monarca Luis XVI 10 días más tarde. Por otro lado, la mezcla de catolicismo, historicismo nacionalista y radicalismo liberal explican el enorme influjo de la Constitución de Cádiz en Europa y en Hispanoamérica durante las 3 primeras etapas del siglo XIX. Esto es justamente en el decisivo momento de la transición del antiguo régimen al Estado liberal. La tercera etapa, el constitucionalismo del siglo XIX, fue el contraste entre Europa y América. Durante ella se consolida y expande el Estado constitucional en Europa y América, aunque dentro del viejo continente esta expansión quedase detenida en su parte oriental, bajo el yugo de los imperios ruso y otomano. Si la Constitución de los Estados Unidos se convirtió a lo largo de este periodo en el más importante punto de referencia para los países iberoamericanos, el nuevo constitucionalismo post-revolucionario europeo, fruto, en buena medida, del acuerdo entre la aristocracia reformista y la alta burguesía, dio la espalda al constitucionalismo salido de la Revolución de 1789 y adoptó el que había triunfado en la Inglaterra de 1688. De este modo, la soberanía del Parlamento, la concepción de los derechos individuales como derechos positivos creados por el legislador nacional, así como el sistema parlamentario de gobierno, pasaron a formar parte esencial del bagaje doctrinal del nuevo constitucionalismo europeo. A partir de 1814
Se rompe así el nexo entre el constitucionalismo de los Estados Unidos y el de la Europa continental. De este modo, mientras en los Estados Unidos se consolida una república presidencialista y federal basada en la supremacía de la Constitución sobre la ley, en Europa se consolida una monarquía abierta al sistema parlamentario, unitaria, con la excepción de los imperios confederales de Austria-Hungría y Alemania, y cimentada en la supremacía de la ley sobre la Constitución. El abandono de los principios de 1789 y la adopción de los británicos de 1688 se hace patente en la Carta Francesa de 1814, otorgada por Luis XVIII, y cuyas líneas maestras fueron trazadas por los doctrinarios Beugnaud, redactor del preámbulo, y Montesquieu, autor principal de su breve articulado. La carta reconocía que Luis XVIII, rey de Francia y de Navarra, sin dejar de ser soberano, autolimitaba voluntariamente el ejercicio de su soberanía en beneficio de un parlamento y de unos jueces independientes. Esto es, venía a admitir no una división de poderes, pero sí una división de potestades. La intransigencia del ultra Carlos X, hermano de Luis XVIII, provocó en 1830 la Revolución de Julio, que obligó a revisar la Carta de 1814, sobre todo su preámbulo. La nueva carta ya no se concebía como un texto otorgado por el rey, sino como resultado de un pacto entre Luis Felipe de Orleans, rey de los franceses, y el Parlamento. La Revolución Francesa de 1830 alentó a los liberales belgas a separarse de Holanda y a proclamar un nuevo Estado constitucional. La Constitución de 1831 no era una carta constitucional, sino una auténtica constitución, y como consecuencia, los poderes del rey estaban más limitados. Desde luego, durante esta etapa se aprobaron textos constitucionales inspirados en los principios de la Revolución Francesa, como ocurre en la Constitución que se aprobó en Francia en 1848, la cual puede considerarse precursora del constitucionalismo del siglo XX. Pero en 1851, el sobrino de Napoleón acabó con ella desde la presidencia misma de la República. Cuarta y última etapa. El constitucionalismo de entreguerras, de 1917 a 1939. El triunfo de la Revolución Soviética marca el inicio de una nueva etapa, aunque muchos de sus rasgos se mantengan en la actualidad, por ejemplo, en las vigentes constituciones italiana, alemana y española. Esta etapa se caracteriza por la profunda crisis del Estado liberal. Esta crisis, fruto de diversas y complejas causas económico-sociales y culturales. Buena parte de las constituciones aprobadas en el periodo de entreguerras eran fruto de una revolución, como la mexicana de 1910, o al menos de un cambio político brusco, como la alemana de 1919, la austriaca de 1920 y la española de 1931. Por otro lado, en la elaboración de las nuevas constituciones resultó decisiva la participación de los profesores de Derecho, como aconteció con Hugo Preuss en Alemania, con Kelsen en Austria y con Adolfo Posada y Luis Jiménez de Azúa en España. Con ello consiguieron soldar dos conceptos que desde el siglo XVIII se habían considerado no solo distintos, sino distantes e incluso antitéticos: el liberalismo y la democracia. En las nuevas constituciones se vertebraba un Estado social de derecho. Es preciso mencionar, por su carácter pionero, a la Constitución Mexicana de 1917, cuyo título sexto corrigía algunos principios básicos del Estado social, ya adelantados en su artículo 27, que habrían de influir en el capítulo 2 del título 3 de la Constitución Española de 1931. Las constituciones se organizaban también sobre nuevas bases la distribución territorial del poder. De acuerdo con estas ideas, la Constitución Española de 1931 articulaba un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones, como decía su artículo primero. Un tipo de Estado cuyas premisas serían tenidas muy en cuenta por los constituyentes italianos de 1947 y por los españoles de 1978.